Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las terminologías y los nombres que utilizamos en la ciencia del deporte y en el entrenamiento para referirnos a las cosas. Porque en este podcast voy a unir 3 ideas y una pequeña confesión, ya que, me vino una idea porque hace poco me escribió una persona preguntándome por qué en una de las diapositivas que había compartido utilizaba una terminología como capacidad aeróbica, cuando se había demostrado que esta era una terminología errónea, y al preguntarle que cómo debía referirme a ello, me dijo que una forma sería decir dependiente o independiente de oxígeno. Y la verdad que es un tema del que ya había pensado mucho, pero nunca había expresado mi opinión, y hoy quiero darla porque creo que es un tema importante. Mirad, una de las mayores cagadas que tenemos en la ciencia del deporte es la dificultad de poner nombres precisos a las cosas. Tenemos muchas formas de llamar a una misma cosa, como por ejemplo a los hitos fisiológicos, a las zonas de entrenamiento o a las vías metabólicas. Y además estas definiciones van cambiando con el tiempo conforme nos vamos dando cuenta de que las cosas no son tan simples como pensábamos y como se indicaba en el nombre antiguo, y entonces se va buscando cada vez una definición de eso más global, a la vez que más abstracta. Pero aún así se sigue viendo que conforme más cosas vamos aprendiendo, incluso esa definición más global sigue siendo simplista, y así vamos buscando otra aún más global y aún más abstracta, y así hasta el infinito, ¿no? Y este es un problema que tiene muchas aristas o muchas formas de verlo, ¿no? Porque por un lado tenemos la dicotomía entre hacer algo que sea específico y que sepamos de lo que estamos hablando, pero que va a ser inexacto porque el organismo funciona como un todo, o irnos a algo muy holístico, pero que sin embargo pues no nos digan nada de lo que está pasando en el hito o en lo que queremos medir. Y por otro lado tenemos otra de las aristas con las que me doy de cabeza siempre en mi divulgación, que es cómo hacer las cosas para, por un lado, ser rigurosos con el lenguaje y con lo que estamos diciendo, y por otro lado, hablar para que la gente nos entienda. Y en estas dos cosas, la verdad que es difícil saber cómo posicionarse o cómo hacerlo, porque cuanto más nos acercamos muchas veces a un punto, más nos alejamos del otro. Y voy a tratar de desgranarlo paso por paso, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la que hablaba al principio, ¿no? De cómo llamar a las cosas que serían dependientes del sistema aeróbico o anaeróbico, sí que tenemos que entender, por supuesto, que ni el aeróbico ni el anaeróbico funcionan de forma independiente, sino en conjunto, ¿no? Entonces nunca estamos utilizando solamente aeróbico o nunca estamos solamente anaeróbico. De ahí a ir o a decir si debemos decir entonces mejor independiente de oxígeno en vez de anaeróbico, como dice por ejemplo el paper de Chamari en 2015, que supongo que es en el que se basa, o en interpretaciones de este paper que haya leído por ahí. Pues bueno, cambiar el término anaeróbico por el término independiente de oxígeno, aparte de que lo hace más largo, ¿no? Y entonces ya nos va a costar más, es que me parece que es un poco absurdo, ¿no? O sea, estamos diciendo justo lo mismo con otras palabras. Y es que al final tenemos el mismo problema, y es que prácticamente siempre trabajan todos los sistemas energéticos a la vez, ¿vale? O sea, si hacemos, por ejemplo, un test de 20 minutos, la gran mayoría de la energía provendrá de la oxidación de glucosa y grasa en presencia de oxígeno, ¿vale? Vamos a llamar a eso dependiente de oxígeno, ¿no? Y otra parte vendrá de la transformación de glucosa en energía sin presencia de oxígeno, ¿vale? Vamos a llamarlo pues independiente de oxígeno en vez de anaeróbico. Y otra parte, sobre todo al principio del ejercicio, puede venir pues de la transformación de la fosfocreatina en ATP o incluso del ATP libre. Bueno, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Pero al final lo que pasa es que ni es aeróbico ni es independiente de oxígeno, es las dos cosas a la vez, ¿vale? Una gran mayoría de la energía va a venir pues a través de fuentes que necesitan la presencia de oxígeno,
¿vale? Y otra parte no, ¿vale? Y eso es así. Y entonces, claro, podemos llamarlo como queramos, pero van a estar trabajando los tres a la vez. Si dividimos esto en función de si la energía se produce dentro o fuera de la mitocondria, o sea, con presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno, pues entonces también tendríamos que dividir entre si el lactato que se produce se reutiliza en el músculo o si sale a la sangre, y el que sale a la sangre, si es que se transforma en glucosa en el hígado, si es que se utiliza por el corazón, si es que se utiliza por los pulmones, si es que se reutiliza o se expulsa por el sistema renal, ¿no? Entonces nos volveríamos locos, ¿no? Porque claro, si seguimos, ¿de qué depende el porcentaje en que se usa cada sistema? Pues del trabajo muscular, ¿no? Por tanto, pues también deberíamos diferenciar entre qué tipo de fibras musculares se reclutan, que casi siempre además van a ser los 3 tipos a la vez, en qué porcentaje o por qué no, pues de qué grupos musculares se reclutan, ¿no? Y quién da la orden para que reclutemos esas fibras, ¿no? Pues en última instancia el sistema nervioso. Así que claro, deberíamos diferenciar entre la intensidad en la cual podemos concentrarnos en otras tareas y la intensidad en la cual no podemos pensar en otra cosa. O también deberíamos diferenciar entre la intensidad en que los niveles de catecolaminas en sangre no aumentan y la intensidad en la que sí, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, por ende, en la realidad, cualquier terminología fisiológica que vayamos a utilizar para referirnos al ejercicio va a ser inexacta, porque va a hacer referencia a lo que ocurre en una pequeña parte del organismo, pero no al todo. De hecho, yo siempre digo que si quisiéramos ser totalmente rigurosos en cuanto a no cometer errores en cómo estamos llamando a los ritmos a los que nos estamos ejercitando, deberíamos abandonar todo esto de aeróbico, anaeróbico, V2+, umbral, potencia máxima. O sea, deberíamos eliminar todos estos nombres, bueno, menos el de potencia máxima, pero todos estos nombres fisiológicos, porque al final hablan de lo que puede estar pasando en una parte del organismo solamente, y además que no va a estar actuando de forma aislada. Y deberíamos empezar a llamar a las intensidades: intensidad fácil, intensidad media, intensidad fuerte, muy fuerte o máxima, ¿vale? Eso sería lo realmente riguroso, donde ahí sí, diciendo ritmo fácil o ritmo medio, no podría venir nadie a mojarte la oreja, ¿no? O a decirte, oye, lo que dices no es verdad. ¿Qué pasa? Claro, pues sacrificamos lo que sería especificidad, ¿no? El saber de lo que estamos hablando a costa de ser más certeros, pero más abstractos, ¿no? Entonces, nos cuesta encontrar ese punto de equilibrio entre saber a lo que nos estamos refiriendo y a la vez, pues no ser extremadamente reduccionistas. Pero ya digo que la sustitución de una cosa reduccionista, ¿vale? Una definición reduccionista no va a ser otra igualmente reduccionista. Y es que ya os digo que prácticamente cualquier terminología que utilicemos es inexacta si lo pensamos bien. O sea, fijaros en alguna de ellas. Consumo máximo de oxígeno, ¿no? Bueno, el consumo máximo de oxígeno en realidad es totalmente dependiente del momento en el que estemos. O sea, aunque teóricamente hay un límite máximo, ¿no? Este límite pues depende de cómo de entrenados estamos, a qué altitud estamos, qué fatiga tenemos en ese momento, cómo nos hemos alimentado y, sobre todo, del grado de motivación que tenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿hay un consumo máximo de oxígeno en teoría? Por supuesto que sí, ¿no? Pero es igual que sabemos que tenemos un pulso máximo, pero este pulso máximo cada día es un poco diferente, ¿no? Y aunque sabemos que tenemos ese pulso máximo, no sabemos si hoy justo vamos a tener ese pulso máximo o si va a ser un poco más bajo, ¿no? Que es casi seguro. O sea, no sabes de antemano a cuánto va a llegar. Algo similar ocurre con la derivación del consumo máximo de oxígeno a la potencia o a la velocidad, ¿no? Lo que sería la potencia o velocidad aeróbica máxima. Esto, pues, es incluso peor, ¿no? Ya que no podemos saber a ciencia cierta qué parte de la energía que producimos proviene de la fosforilación oxidativa, o sea, del metabolismo aeróbico, y cuál de las reservas de mioglobina o de la glucólisis citoplasmática o de la fosfocreatina, ¿no? Entonces, estamos estimando que hay una potencia que es solamente aeróbica, pero eso no podemos medirlo, ¿no?
Además, esta potencia es totalmente dependiente del test que se use para calcularla, ¿no? O sea, si se hacen test incrementales con escalones más largos o más pequeños, pues esta va a ser más baja, y si se hacen test con escalones más cortos o más altos, esta será más alta, ¿no? De hecho, cualquier intensidad que esté dentro del dominio severo, o sea, que se realice por encima de la potencia crítica o umbral funcional o FTP o como queramos llamarla, debería hacernos llegar cerca del máximo consumo de oxígeno al final, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, por los que, por ejemplo, Frédéric Sabater habla de que, tras estudiarlo mucho, incluso hacer algún paper, de que no existe la potencia aeróbica máxima. Para entenderlo, por ejemplo, piensa lo que decía antes del pulso máximo. Bueno, pues intenta llevarte el pulso máximo a la potencia o a la velocidad. O sea, ¿podrías saber a qué potencia se va a dar tu pulso máximo? Pues obviamente que no, porque podría llegar al pulso máximo en un esfuerzo de 1 minuto o en un esfuerzo de 3 minutos, ¿no? Pero que tú llegues a ese máximo después de 1 minuto o de 3, pues va a hacer que la potencia que haga que llegue a ese pulso máximo sea muy diferente. Bueno, pues es totalmente equivalente, ¿vale? La potencia asociada al VO2 depende de cómo llegue a ese consumo máximo. Si lo haces en poco tiempo o si lo haces en un esfuerzo muy largo y muy constante. Otra definición que utilizamos y que no es tan exacta es la de máximo estado estable, ¿no? Porque en realidad el único estado realmente estable en el organismo es la muerte, ¿no? Todo está cambiando todo el tiempo para que nos mantengamos estables, ¿no? Con vida. Pero bueno, dentro del ejercicio y obviando todo esto, decimos que hay un estado estable porque nos referimos a un único parámetro, que normalmente suele ser el lactato, y en escalas temporales cortas, ¿no? Normalmente medido a través de test incrementales o test cortos. Pero la realidad es que ese punto al que llamamos estado o máximo estado estable de lactato no es más que el punto más alto en el que el lactato que se produce se mantiene en equilibrio con el que podemos eliminar y reutilizar, ¿vale? Ese punto en el que si justo subimos un poco ya producimos más del máximo que podemos eliminar en ese momento. Eso es totalmente dinámico, por supuesto, y además que claro, eso se refiere al lactato, pero es que en ese punto hay muchísimas partes del organismo que están compensando, ¿no? O sea, muchísimos parámetros que están cambiando, que se están disparando, estructuras o sinergias que fallan para que la fatiga, o para que aunque los niveles de lactato se mantienen estables, nosotros podamos mantener la actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aunque estemos en el umbral o por debajo de ese máximo estado estable de lactato, pues se van fatigando fibras musculares, vamos utilizando mucho más glucógeno del que podemos reponer, ¿no? Entonces, obviamente que no estamos en un estado estable, estamos en un estado que nos estamos fatigando. Solamente que si miramos solo un parámetro, creemos que es estable. Otra definición que me gustaría traer a colación es la de capacidad glucolítica, ¿no? Porque claro, decíamos antes que el término anaeróbico, aunque se siga enseñando en las facultades, y de hecho no hace ni 10 años que terminé la carrera y ya, o sea, y se hablaba de aeróbico y anaeróbico, ¿no? Y al final todos nos entendíamos, pero bueno, como no se puede decir anaeróbico, pues es capacidad glucolítica, lo cual es un término incluso a mí me parece que peor, ¿no? Porque la glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica, ¿no? Se puede, o sea, una molécula de glucosa se puede transformar en energía fuera de la mitocondria, en el citoplasma, y entonces nos va a dar 2 ATP por molécula de glucosa, ¿vale? Que es mucho más bajo que la cantidad de energía que se puede conseguir si en la reacción hay oxígeno, que sería entre 36 y 38 moléculas de ATP, o sea, ¿vale? 18 y 19 veces más. Y esto ocurre solamente cuando se oxida dentro de la mitocondria, ¿vale? Entonces hablaríamos de glucólisis aeróbica o anaeróbica. Pero bueno, al final la realidad es que se usa capacidad glucolítica para cometer los mismos errores que se hacen cuando se utiliza la palabra anaeróbica. Y es pensar que todos los esfuerzos intensos dependen del metabolismo anaeróbico, ¿no? O del metabolismo glucolítico, si lo hablan así. Y eso no es verdad, o sea, siempre estamos trabajando, como digo, en todos los sistemas,
un esfuerzo de 1 minuto, que parece que es ultra anaeróbico, ¿no? Ultra glucolítico, en realidad en promedio es solamente un 50% aeróbico y un 50% anaeróbico. O sea que dentro de que, por ejemplo, una persona explosiva, ¿no? Una persona con fibra rápida pueda ser mucho más glucolítico o tener una capacidad anaeróbica mucho más alta que deciros yo, Mikel Landa o Alberto Contador. Sin embargo, en 1 minuto es muy probable que Contador o Landa le sigan ganando, porque su trabajo o su metabolismo aeróbico es tan más potente que con poca capacidad anaeróbica aún y así le siguen ganando, ¿vale? Obviamente si nos vamos a sprint a 10 segundos, ahí ya no, pero sí que se confunde, ¿no?, el término de que un deportista sea explosivo con decir que es glucolítico, ¿no? Además de que, como ahora parece que solamente se puede hablar de metabolismo o de vías energéticas, se obvian un montón de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser explosivo en ciclismo, ¿no? Y diríamos, bueno, Manuel es muy glucolítico porque es muy explosivo, se da muy bien los esfuerzos cortos. Pero soy explosivo en ciclismo, pero no lo soy para nada cuando me comparo con corredores o con nadadores en su deporte. Porque aunque quizás yo tengo una buena predisposición de fibra rápida, pues lo que no tengo es el control motor necesario para llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, al final, como el organismo depende de todo, o mi rendimiento depende de todo, no solamente porque yo sea muy bueno en un esfuerzo corto quiere decir que soy glucolítico, o porque soy malo quiere decir que no lo soy. Es como que estoy olvidándome de todo lo demás y parece que solo importa la forma en la que estoy produciendo la energía. Y obviamente eso es un error. De hecho, esto es lo que os quería comentar, ¿no? Siento que últimamente tengo como una especie de crisis en mi divulgación porque me doy cuenta de que cuanto más voy avanzando, cuanto más voy profundizando en las cosas, al final llevo ya más de 15 años, pues todos los días leyendo, investigando, ¿no? He hecho el podcast, he escrito el libro, o sea, no tengo que deciros, ¿no? Pero bueno, son muchos años haciendo cosas, ¿no? Y profundizando. Y claro, me doy cuenta de que muchas veces cuanto más sigue avanzando, más lejos estás del público al que te quieras dirigir, ¿no? Y muchas veces, aunque no sea consciente, cada vez puede ser que mi lenguaje o mi forma de expresar las cosas que digo en el podcast cada vez están como más lejos de lo que la gente, ¿no? O la mayoría de la gente, mejor dicho, pues puede entender. Y una cosa que me preocupa, ¿no? Porque al final yo quiero hacer el podcast para deportistas. No quiero que sea, aunque acabe siéndolo, pero no quiero que sea un podcast para entrenadores o incluso para científicos, porque al final ya para eso está el máster, por ejemplo, y tampoco siento, ¿no?, que en el mundo académico me vayan a valorar cuando no estoy haciendo un doctorado, ¿no? O algo que se pueda citar y que dé puntos para, no sé, para esta historia, ¿no? Entonces, claro, me encuentro en esa dicotomía entre no saber qué hacer, ¿no? Si seguir pues con el podcast tal y como a mí me van surgiendo las cosas o decir las cosas de las que a mí me apetece investigar, que muchas veces son, pues bueno, complejas y nunca mejor dicho, ¿no? O dejar el podcast, ¿no? O bajar el nivel. Porque claro, al final, al bajar mucho el nivel también, lo que pasa es que ya no me motiva. Entonces, claro, si no me motiva, pues voy a dejar de hacerlo. Entonces, claro, me encuentro en un punto de inflexión donde no sé hacia dónde tirar, ¿no? Y trato de intentar solucionar este gap entre lo que quiero explicar y a la vez que llegue, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco hablaba con algunos colegas o entrenadores y me decían que a veces había episodios que les costaba seguirme, ¿no? Que les costaba entenderme. Y claro, si les cuesta a ellos, pues entiendo que a un deportista normal, sin formación, pues le cueste muchísimo más, ¿no? Entonces, este gap es el que tengo que pensar cómo voy a trabajar. Por eso también quería dejaros la tercera idea. Quería hablar sobre las zonas de entrenamiento, ¿no? Y cómo, pues bueno, tenemos los mismos problemas que he puesto hasta ahora y el problema seguramente es encontrar las soluciones. Tenemos, no sé, decenas, centenas de tipos diferentes de zonas de entrenamiento, pero cada una es diferente. Si yo, por ejemplo, quisiera hablaros de la intensidad a la que tenéis que pedalear y deciros que vayáis entre los dos umbrales, ¿cómo os lo digo?
Si utilizase el modelo trifásico, ¿no?, que es más común en la ciencia, os diría que fueseis en la zona 2. Pero la zona 2, a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar los ciclistas o los atletas, la zona 2 estaría en realidad por debajo del primer umbral. Y de lo que hablaríamos en este caso sería de zona 3, si utilizamos pues, el modelo de 5 zonas, el modelo noruego, etc. Pero si utilizásemos por potencia y utilizásemos las zonas de Andrew Kogan, por ejemplo, las de correr y entrenar por potenciómetro, que son las más famosas, pues podríamos estar tanto en la zona 3 como en la zona 4, ya que su zona 4 en realidad está más en la zona 3 que ya en lo que sería por encima de umbral. Si utilizásemos los dominios de intensidad, hablaríamos de un dominio de intensidad heavy. Entonces, claro, fijaros, ¿no?, que hasta qué punto estamos liados, ¿no? Y que mucha gente habla, pues, zona 2, ¿no? Porque la zona 2 ahora es famosa. Zona 2, pero bueno, ojo, que zona 2, a lo mejor habrá gente que la entienda como que está yendo entre los dos umbrales y otra gente que la entienda que está por debajo del primer umbral. ¿Y cuánto de debajo del primer umbral? Pues eso tampoco se sabe. Según qué zona utilicemos, pues puede ser 40 vatios por debajo, puede ser en pulsaciones, puede ser en percepción de esfuerzo, ¿veis? Entonces, tenemos ahí un problemón, ¿no?, a la hora de que para referirnos a lo mismo podemos llamarlo de cientos de formas diferentes, incluso los umbrales, ¿no? Primer umbral, segundo umbral, depende de cómo los midamos, ¿no? Luego, cuando hablamos de umbral de lactato, pues hay gente para la cual el umbral de lactato es el primer umbral, porque es el único umbral real de lactato, que es el punto en el que aumenta de 0. El segundo umbral no se ve, o sea, hay que estimarlo en base a hacer historias, ¿no?, de ecuaciones y cosas, y según la ecuación que utilicemos sale en un sitio o en otro. Entonces, bueno, es súper complicado, ¿no? Y eso lo explico más en el artículo. Entonces, claro, como tenemos tantas zonas de entrenamiento, ¿vale? Lo que ya estaba buscando es cómo puedo hacerlo para que con una palabra la gente me entienda. En vez de yo tener que decir que vamos a trabajar zona 3 entre los dos umbrales y yo qué sé, o zona tempo, ¿no? Pues si pudiera haber una palabra que con decirla ya sepamos a lo que estamos, ¿no? Y quitar toda esta dificultad y toda esta maraña, quitarla en un nombre, ¿no? Y por eso se me ocurrió decir, oye, las zonas podríamos llamarlas con colores, ¿no? Y no llamarlas, sino que visualmente también se nos queda mucho más claro, ¿no? Entonces pensé, podemos intentar hacer lo que sean las zonas basadas en los 4 hitos metabólicos que más o menos entendemos, ¿vale? O por lo menos los 3 que más entendemos, que sería el primer umbral, que vamos a dar por hecho, que para simplificarlo y no calentarnos mucho la cabeza, vamos a dar por hecho que se da tanto en consumo de oxígeno como en lactato, vamos a poner que se da la misma intensidad. El segundo umbral, que vamos a poner también, que por no calentarnos la cabeza, aunque no sea verdad, vamos a poner que se da también por la intensidad de la potencia crítica. FTP, segundo umbral de lactato y segundo umbral ventilatorio. Para no calentarnos la cabeza, vamos a poner que se dan en la misma intensidad más o menos. Y luego vamos a poner la potencia aeróbica máxima o potencia de V2+, que aunque no existe, vamos a poner, por no calentarnos la cabeza, que se da en torno a 4 o 5 minutos. ¿Vale? Bueno, pues con eso podemos sacar zonas, nos saldrían 5 zonas más una sexta, que sería la de fuerza máxima, ¿no? El punto donde diríamos que ya no es solamente, o donde el metabolismo principal que utilizamos, la vía energética, deja de ser la capacidad anaeróbica o glucolítica o independiente de oxígeno y empieza a ser ya, la vía de los fosfágenos y sobre todo que estamos trabajando a niveles muy altos de fuerza superiores al 70% de nuestra fuerza máxima. Bueno, pues esa última va a ser la zona negra, la zona de sprint neuromuscular, vamos a llamarla, que es a la que pedaleamos o corremos a máxima velocidad y que se puede mantener menos de 30 segundos. La percepción de esfuerzo es de 10. Y luego tendríamos, empezando desde abajo, vamos a seguir desde arriba. Por debajo de la zona negra tendríamos la zona violeta, que sería la zona de la capacidad anaeróbica, ¿vale? Donde sentimos pues esa sensación de agonía, de sabor a sangre, de que no podemos hablar, que se puede mantener entre 30 segundos y 1 minuto, predominantemente el metabolismo anaeróbico, aunque conforme va siendo más larga, cuando empieza a ser pues ya más larga de 1 minuto, también el metabolismo aeróbico pues empieza a ser predominante, ¿vale? Que se da una percepción de esfuerzo de 9 o 10. Por debajo de eso, entre la potencia aeróbica máxima y el
potencia crítica de FTP, ¿vale? Entre los 5 y los 40 minutos, más o menos, de esfuerzo máximo, vamos a llamar la zona roja. Esta zona se llama muchas veces zona de V2+, zona de alta intensidad, zona como queramos llamarla, ¿vale? Es la zona que está justo por encima del segundo umbral. También dominio severo cuando utilizamos la terminología de los dominios de intensidad, ¿vale? Bueno, esta zona es en la que podemos hablar pero solamente en base a monosílabos, no podemos pensar en otra cosa. Percepción de esfuerzo, pues empieza siendo sobre 7, 8 sobre 10 al principio y terminamos con una percepción de esfuerzo de 10. Luego tendríamos interumbrales, ¿vale? Entre las dos zonas. Lo que hablábamos antes de la zona 3, zona tempo, zona, como queramos llamarla, dominio heavy o vigoroso en los dominios de intensidad. Esa zona en la que necesito estar concentrado para mantener el ejercicio y que puedo hablar, pero no puedo hablar, ¿vale? Puede ser la zona amarilla. Se puede mantener más o menos entre 1 y 3 horas. La percepción de fuerza al principio del ejercicio entre 6 y 7, que va subiendo. Luego ya tendríamos lo que es la famosa zona 2, o justo por debajo del primer umbral, la vamos a llamar zona verde. ¿Por qué verde? Pues como en los semáforos. Verde porque estamos en un estado que podemos mantener por horas, que estamos en un estado que podemos permitirnos fácilmente. Verde. Luego estaría la zona amarilla, que es la interumbrales, que ya es aviso, y la zona roja, que ya es la zona de alta intensidad, por lo menos en trabajo, y además cuando trabajamos por pulsaciones, la zona roja es la más alta, ya no podemos subir más de la zona roja en pulso. Y bueno, la zona verde, pues ese ritmo al cual puedo hablar, pero se nota que estoy haciendo ejercicio si hablo con alguien por teléfono, ¿vale? Puedo pensar sobre otras cosas, se puede mantener más de 3 horas. El límite entre la zona verde y la blanca, que sería la zona 1, lo ponemos en la potencia que podríamos mantener más o menos 12 horas aproximadamente. Percepción de esfuerzo entre 3 y 5 al principio del ejercicio, que va subiendo. Y luego ya lo que era la zona 1 es la zona blanca, la he llamado porque como no tiene entrenamiento, pues la dejamos en blanco. O sea, no porque no tenga entrenamiento, sino porque no genera adaptaciones, a no ser que sea una cosa o que estemos muy desentrenados o que la hagamos a la vez que estamos en altura, a la vez que estamos pues bajo en glucógeno o exponiéndonos a un calor súper intenso, ¿no? Pero si no es el caso, pues raramente nos va a hacer mejoras. Por eso la zona blanca, vacía. Para esa zona en la que puedo hablar y no se nota que estoy haciendo ejercicio aunque lo esté haciendo, ¿vale? Es el ritmo al que andamos o al que escuchamos un podcast, ¿vale? Y la podemos mantener de por vida. Bien, pues esto es interesante porque con este ejercicio de ponerle color a las zonas, lo que busco es cómo congeniar al máximo posible lo que sería la rigurosidad, el saber de lo que estamos hablando, pero a la vez que nos entendamos de forma sencilla y que hacerlo, o digamos, bajarlo a tierra lo más fácil posible. Y para mí es importante, también por lo que te voy a contar a continuación. Y es que, bueno, para darte un poco de contexto, ¿vale? Déjame decirte que llevo yo organizando training camps desde 2020, aquí en la zona donde vivo, y este año el training camp se va a convertir en una prueba ciclodeportiva, concretamente la Gran Fondo Sierra de Segura, ¿vale? La prueba va a ser el 7 de junio y va a costar de 155 kilómetros en la versión larga y 122 en la corta, obviamente de carretera, ¿vale? Con 2.600 y 3.400 metros de desnivel respectivamente. Estoy seguro que en unos años va a ser una de las pruebas de referencia a nivel nacional, porque tiene lo más importante que puede tener una prueba, que es el recorrido. O sea, el terreno es brutal, no solamente por los puertos, sino también por la naturaleza, por las vistas, por los cortados, por que la totalidad del recorrido al final se realiza en un parque natural, ¿no? Concretamente el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Yo personalmente es el sitio que conozco más espectacular y más chulo para ir con bici de carretera. Y no solamente el recorrido es brutal, sino que este año, para que la gente venga y conozca la zona, se han dejado que la inscripción valga solamente 30 euros si la haces antes del día 31 de diciembre, con todos los obsequios y regalos. Bien, pues todo esto viene a colación, ya que
como colaboración con la prueba, voy a crear una clase explicando cómo entrenar una gran fondo destinada a personas que ni tienen entrenador ni quieren contratar a uno porque no quieren seguir un plan de entrenamiento, sino que salen libres, salen para desconectar y solamente necesitan pues entender qué principios deben seguir, qué errores no cometer y tener claras las cosas o lo que hacer más o menos cada día para no cometer errores y maximizar el tiempo. O sea, hacer ese 20% de las cosas que dan el 80% del resultado. Bueno, pues hacer esta clase va a ser un test muy grande de lo que expongo en este episodio, de cómo ser capaz de llevar toda la teoría, ¿vale? Todo cómo debemos entrenar, que es muy largo y muy infinito, a hacerlo lo más simple y práctico posible, ¿no? Porque al final no va a ser una clase donde demos teoría o rigurosidad, sino justo al contrario, que sea cosas muy sencillas y prácticas y fáciles de aplicar. Y eso yo creo que es la verdadera dificultad que voy a encontrar, porque además seguramente no es a lo que más acostumbrado estoy. Así que bueno, por eso el episodio de hoy va a venir genial para esto y podéis ver toda la información de la prueba en la web granfondosierradesegura.com, así como en las notas del episodio, donde os voy a dejar el link o cómo hacer la inscripción. Vale, ya os digo, precio especial de promoción de 30 € solamente hasta el 31 de diciembre. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.